Saludos cordiales, quien les habla Joalis Ortiz, nuevamente con ustedes, continuando con el módulo 5 del programa de formación de producción y manejo sustentable de café, dictado a través de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, Fundacite Portuguesa, Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y la gran misión Humberto Fernández Morán, doctor Humberto Fernández Morán. En este espacio continuamos con el segundo tema del módulo 5, que contempla los principales patógenos que causan enfermedades en los cafetales, su reconocimiento y diagnóstico y las metodologías y las diferentes prácticas de control, las cuales reforzaremos próximamente en campo en la clase práctica como tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una enfermedad y no es más que la afectación de las actividades fisiológicas normales de cualquier planta, resumidamente, las cuales pueden tener origen biótico o abiótico y en el caso de los factores bióticos pueden estar causadas originadas por algunos microorganismos que están presentes en el ambiente, como son algunos hongos, algunas bacterias, puede ser nematodos, protozoarios, eh, dentro de otros, ¿ok? Y dentro de los factores abióticos o no infecciosos, nosotros podemos encontrar que algunas eh, alteraciones edafoclimáticas, algunos plaguicidas, el exceso o el defecto de algunos microelementos, de algunos nutrientes en las plantas, pueden originar eh, enfermedades de origen abiótico en las plantas, por así decirlo, y que por supuesto, de igual que las de origen biótico, van a causar una disminución de rendimiento que sin un adecuado manejo pueden llegar a causar incluso la muerte de la planta, tanto las de origen biótico como las abióticas. Entonces, para que ocurra la enfermedad, es necesaria la interacción simultánea en el tiempo, en el espacio, de tres factores fundamentales. El hospedante, ¿verdad?, que es susceptible, en este caso nuestra planta de café, el patógeno virulento, que es el agente causal de la enfermedad, y el ambiente, que es el entorno físico-químico de esa planta, que en conjunto pues, reciben el nombre del triángulo de la enfermedad. Es decir, tienen que estar estos tres factores presentes para que cualquier enfermedad se desarrolle. Entonces, aquí les presento muy brevemente, ustedes de todas formas tienen este material en digital para que vayan leyendo con calma cuáles son los síntomas de deficiencia de algunos nutrientes en las plantas. Porque muchas veces nosotros podemos observar algunos signos de algunas enfermedades, algunos síntomas, fundamentalmente los síntomas de algunas enfermedades, y pensamos que es de origen biótico y en algunos casos resulta que es por deficiencia de algunos nutrientes. Entonces es importante conocer cuál es la respuesta que tiene la planta a la ausencia de algunos elementos en las plantaciones. Entonces aquí les presento esta tabla, la dividimos en dos partes, con algunos elementos. Ustedes, como les digo, tienen ese material para que lo consulten y lo discutamos la próxima semana cuando tengamos la clase práctica próximamente. Entonces, es necesario hablar de otros términos también importantes como son los bioinsumos. Y todo bioinsumo es algún producto biológico que consiste o que haya sido producido por microorganismos, por invertebrados, por extractos de plantas y que esté destinado a ser aplicado como insumo en la producción agropecuaria. Ahora, dentro de los tipos de bioinsumos podemos encontrar dos grandes grupos: los agentes biológicos para el control de plagas y los que son usados para el crecimiento vegetal, como algunos inoculantes biológicos. Ahora, dentro de los agentes para el control de plagas, nosotros encontramos, que ya hablamos un poquito de eso en el tema pasado, perdón, en el tema 1 del módulo 5, hablamos un poquito de los entomófagos y de los entomopatógenos como agentes para el control de plagas. Y entonces, en el caso de los entomófagos, tenemos a los parasitoides, tenemos a los depredadores, y dentro de los entomopatógenos, que son aquellos que causan enfermedad en, en los insectos que controlan, en las plagas que controlan, encontramos a los nematodos entomopatógenos, los agentes microbianos como hongos, bacterias, virus y algunos protozoarios. Y también, que no podemos dejar de mano, los antagonistas, que son aquellos microorganismos que inhiben el crecimiento de aquellos organismos que causan daño, de aquellos organismos que son fitopatógenos a las plantas. Entonces, tenemos también los extractos vegetales,
que son de origen biológico y que su uso oportuno pueden ser de gran importancia para las plantaciones. Fuera del cuadrito que ustedes ven como antagonista encontramos a los caldos minerales que no podemos dejarlos por fuera porque entran dentro del manejo ecológico de los cultivos. Además, encontramos los productos biológicos usados para el crecimiento vegetal como inoculantes biológicos. Y bueno, dentro de esos inoculantes biológicos encontramos a aquellos organismos que actúan de manera simbiótica con la planta, aquellos transformadores de materia orgánica, algunos hongos micorrizógenos, las bacterias fijadoras de nitrógeno que también actúan de manera simbiótica con la planta, como por ejemplo el Rhizobium, que no es el caso con el café, pero el Rhizobium, por ejemplo, que forman nódulos simbióticos con las leguminosas. En el caso de las bacterias asimbióticas, por ejemplo, algunos microorganismos solubilizadores de fósforo y potasio, como Bacillus megatherium, Bacillus mucilaginose, bacterias fijadoras de nitrógeno que son de vida libre, que están de manera simbiótica con la planta, como por ejemplo Azotobacter azopirilo, y algunos promotores de crecimiento vegetal que también estimulan el crecimiento de la planta. Algunos bioestimulantes, como promotores de crecimiento vegetal, de naturaleza microbiológica y tanto de extractos vegetales que disponemos actualmente para controlar y mejorar en este caso la productividad en las plantaciones. Aquí les muestro un collage de algunos parasitoides, de algunos depredadores. Vemos como del lado izquierdo vemos por ejemplo a tricoderma, una cepa tricoderma. Vemos por ejemplo a Chrysopoedia externa, vemos a panteles, vemos diferentes cocinélidos, mariquitas, algunos chinches que son controladores biológicos. Y bueno, acá continuamos con ese collage de organismos que están en la naturaleza y que debemos conocer para poder emplearlos como nuestros colaboradores en el campo. Entonces, los bioinsumos pues tienen sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las desventajas, que hay que mencionarlas, está que la eficiencia depende de los factores ambientales. Su aplicación va a requerir de un planeamiento y un manejo más estricto y por tanto de mayor seguimiento. Es menos rápido el efecto de choque, ¿verdad? Es mucho menor el efecto de choque que en el caso de los insecticidas químicos y se requiere experiencia de manejo. Los productores con poco conocimiento de uso al momento de las aplicaciones, al momento de manejar las técnicas de aplicación, es una desventaja también. Y bueno, que hay algo muy importante, que es una gran desventaja de los insumos, es que es imprescindible el contacto para que ocurra el control, a diferencia de algunos productos químicos, pero tiene unas ventajas extraordinarias, entre ellas que tiene poco o ningún efecto nocivo colateral para otros microorganismos, incluyendo el hombre, o sea que son inocuos para la salud de las personas, inocuos para el ambiente. Las plagas no desarrollan resistencia y demoran o pudieran demorar muchísimo más en desarrollarla. Evitan el desarrollo de plagas secundarias, no son tóxicos, son compatibles con el manejo integrado de plagas y tienen alta residualidad, en virtud de que muchos de ellos se reproducen dentro de aquello que controlan y generan un equilibrio ecológico dentro de esas poblaciones en ese ecosistema donde ellos se desarrollan. Y bueno, por supuesto, la favorable relación beneficio-costo, que es algo también importantísimo en el caso de los insumos como una de las ventajas que ellos presentan. Entonces, cuando hablamos del manejo de enfermedades en los cultivos, hablamos de un sistema basado en principios, conocimientos ecológicos, climáticos, fisiológicos y edafológicos, que permiten seleccionar y utilizar de manera compatible las estrategias y las diferentes tácticas de control de las diferentes enfermedades, de forma que aseguren consecuencias que sean favorables en lo económico, en lo ecológico, social y cultural para las plantaciones. Entonces nosotros lo primero que debemos conocer es reconocer cuáles son las principales enfermedades del cultivo que están incidentes en la zona de explotación. ¿Cuál es la epidemiología de esas enfermedades para asegurar el éxito del control? Porque si no conocemos la epidemiología de esa enfermedad, difícilmente podemos controlar las condiciones ambientales, que es donde realmente nosotros podemos incidir en ese triángulo de la enfermedad.
podemos elaborar posteriormente un programa de control con suficiente antelación, ejecutarlo de forma cronológica y realizar los monitoreos posteriores para evidenciar la eficiencia y la efectividad técnica de esas aplicaciones. Aquí les presento algunas tablas con algunos ejemplos de algunos insumos, su descripción, el uso recomendado, las plagas o las enfermedades que ellos controlan y el ámbito de dosificación. Esto de todas formas ustedes lo tienen en digital, no voy a andar mucho en esto, pero existen extractos botánicos, por ejemplo, para el control de la broca, ¿ok? Por ejemplo, existen algunos insecticidas biológicos que ya hemos mencionado, por ejemplo, para el control de la broca, algunos microorganismos como Beauveria bassiana, entonces enfocándonos, por ejemplo, en el caso de la broca. Pero, por ejemplo, en el caso de Mileya bastastris, que es la boya del café, nosotros podemos ver, o por ejemplo, para el control de ojo de gallo, podemos hacer algunos controles con diferentes productos. Entonces, ahora ya entrando en materia, ¿cuáles son las principales enfermedades del café? Y vamos a recordar que entonces una enfermedad agrícola es una afectación que perjudica la salud y la productividad de las plantas que son cultivadas. Y estas enfermedades, les decía que pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos, diferentes microorganismos, pero que también pueden ser de origen abiótico. Entonces, nosotros vamos a tocar ligeramente algunas enfermedades acá en esta presentación por cuestiones de tiempo. Sin embargo, en la práctica profundizaremos un poco más sobre ellas. En el caso de la boya causada por el hongo Mileya bastastris, es una de las enfermedades más devastadoras del mundo en las plantaciones del café. La antranosis, que es causada por el hongo Colecotrichum, diferentes especies de Colecotrichum, que también puede causar daños severos. En el caso de la mancha de hierro, es una de las enfermedades más destacadas porque genera grandes y cuantiosas pérdidas económicas en las plantaciones también. Y el ojo de gallo, pues es una de las enfermedades más destacadas también por las pérdidas económicas que ocasiona el cultivo. Entonces vamos a profundizar un poquito más en ella. En el caso de la boya causada por el hongo Mileya bastastris, los primeros síntomas que nosotros observamos en el caso de la boya son pequeños puntos de color amarillo, y seguidamente esos puntos que están por el envés de la hoja comienza a desarrollar un polvillo en ese envés de la hoja. Entonces, primero inicialmente aparece esa mancha color amarillo pálido, amarillo clarito, y posteriormente esas manchas, pero por el envés de la hoja, desarrolla lo que son las pústulas, en este caso, del hongo, ¿verdad? Que son las esporas, que son sus semillas, por así decirlo, de los hongos, el equivalente a su semilla, que son las esporas, que son los principios reproductivos, en este caso, de los hongos. Existe una escala de severidad, se las presento acá. En el caso de la boya de Mileya bastastris en café, tenemos diferentes clases que van desde el 0, cuando hablamos de un 0% de infectación, del 1 al 6. Entonces en el 1 tenemos puntos cloróticos, en el 2 al 2% más o menos cubierto de la hoja, y así sucesivamente hasta que lleguemos a un punto 6 donde está cubierto más del 70% de la hoja. Y esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer monitoreo en campo, nosotros debemos medir la incidencia y debemos medir la severidad del daño, porque es lo que nos va a permitir a futuro establecer las mejores estrategias de control, y eso lo vamos a ver en la práctica. Entonces, dentro de la boya del cafeto, ¿cómo la manejamos? Vamos a sembrar variedades que sean resistentes de inicio. En Venezuela nosotros tenemos la INIA 07, tenemos el café Monteclaro, también, que es una variedad resistente en este caso. Y bueno, por supuesto nosotros hacemos unos calendarios de aplicaciones. Los productores deben manejar sus calendarios de aplicación para que garanticen que apliquen oportunamente todos los productos que sean necesarios en los diferentes desarrollos fenológicos del cultivo. Entonces aquí se los muestro, los vamos a discutir en clase. Y por ejemplo, para el cálculo de los niveles de infectación se seleccionan 10 plantas al azar. En cada planta se toman 10 ramas de la zona productiva con más de 10 hojas. Se cuentan el número total de hojas, se cuenta el número total de hojas con boya, y con esa información se realiza una simple regla de 3 donde medimos el porcentaje de infectación de cada árbol. En el caso de la mancha de hierro, ¿verdad?
que también causan severo daño a nivel de hojas y frutos. En el caso del café, pues es bastante severo. En el caso de la boya, pues ella nos ataca solamente a nivel foliar, pero en el caso de mancha de hierba nos ataca incluso a nivel de los frutos, deteriorándolo. En el caso de la boya es dañina porque ella simplemente impide que la planta desarrolle un correcto proceso fotosintético, por lo tanto no hay acumulación de carbohidratos y la planta pues no se desarrolla oportunamente como debe desarrollarse el fruto. No hay un correcto llenado, tenemos mucha pasilla después y es producto de eso. En el caso de la mancha de hierro es terrible porque ella no solamente afecta a nivel foliar, afecta a nivel fotosintético, sino que nos afecta a nivel de fruto. Y entonces genera lo que nosotros conocemos en algunos casos como el llamado café guayaba, ¿verdad? Que afecta el rendimiento y la calidad del café. En el caso de la mancha de hierro, también puede afectar incluso a nivel del almácigo. Entonces, es una enfermedad que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hay que aplicar los controladores oportunamente para su manejo. Y bueno, aquí les presento algunas de las, a nivel, por ejemplo, de vivero, cómo sería su manejo, sembrar correctamente las chapolas dentro de las bolsas, el tamaño de las bolsas es importante, el tratamiento que se da al sustrato, que ya eso nosotros lo vimos en la práctica previamente. No voy a ahondar mucho en esto porque ya lo vimos. Y bueno, en el caso de la antranosis que es una enfermedad fúngica que afecta a las plantas de café causando daños en hojas, ramas y frutos. Es una enfermedad, una de las enfermedades más graves en el cultivo del café, ya que puede provocar pérdidas en la cosecha que son de vital importancia, generan manchas oscuras en las hojas y a nivel de los frutos, generan manchas de color café de forma irregular en las hojas, genera un amarillamiento de las hojas, los frutos se ennegrecen, se pudren, ¿ok? Y ocurre la muerte de las ramas por efecto de la antranosis de colecotrico en este caso. ¿Cuál es su importancia? Bueno, la caída paulatina de las hojas enfermas que reducen el vigor de las plantas, la muerte de los frutos jóvenes que reducen la producción, la muerte de las inflorescencias que reducen el potencial productivo también de las plantas y la muerte de las bandolas que reducen el vigor de las plantas. Y puede llegar a reducir hasta un 25% y en algunos casos cuando la afectación es muy severa, incluso puede llegar hasta un 30-40% de la disminución de los rendimientos en campo. En el caso del ojo de gallo, ya para finalizar, es una enfermedad que afecta a las hojas, las ramas, los tallos y los frutos del café y es causada por el hongo Mycena citricolor. Es considerada una plaga de importancia económica. Recordemos el término de plaga, son insectos plaga, enfermedades de origen biótico o abiótico y las malezas, que está en el siguiente tema de este mismo módulo. En el caso de las condiciones que favorecen el desarrollo, que es la etiología en este caso y la epidemiología de la plaga, los ambientes húmedos la favorecen, la baja luminosidad, la alta nubosidad también. Nosotros no podemos controlar, pero sí podemos controlar la humedad dentro del cafetal. ¿Cómo? Con la poda. Eso en parte. Las temperaturas bajas también la favorecen, los sistemas de café de altas densidades también favorecen el desarrollo de este tipo de enfermedad y el exceso de sombra y la poca aireación en la plantación. ¿Cuáles son sus síntomas? Las manchas circulares de color oscuro generan lesiones claro que se van oscureciendo con el paso del tiempo. Genera la caída de hojas y frutos y permite la perforación de hojas y frutos también. Aquí vemos la escala de severidad, igual que como en el caso de la boya, cómo es que se va desarrollando la presencia del fitopatógeno en las láminas foliares y en función del porcentaje de afectación de la hoja, entonces nosotros lo ubicamos dentro de una escala que posteriormente nosotros vamos a ver en campo cómo hacemos el monitoreo y cómo determinamos la severidad de las afectaciones. Y bueno, ya con esto me despido, agradecida por su atención y estaré atenta a sus comentarios.